Clara tenía 32 años y vivía en un pequeño pueblo marinero de la Costa da Morte, en Galicia, donde la niebla matutina se colaba entre las callejuelas empedradas y los vecinos te saludaban con una familiaridad que solo se encuentra en lugares tan pequeños que parecen salidos de un cuento. Su casa, un antiguo edificio de piedra con balcones de hierro forjado, estaba en un segundo piso con vistas a una plazuela donde los niños jugaban con balones de fútbol improvisados y botellas de plástico. Cruzando la calle, justo frente a su ventana, estaba su trabajo, una herboristería regentada por doña Carmen, una señora de cabello canoso y sonrisa eterna que conocía todos los secretos de las plantas gallegas. Clara vivía con Marcos, su pareja desde hacía 8 años y con quien compartía 6 años de convivencia oficial. No tenían hijos, pero su hogar estaba lleno de plantas, libros y pequeñas manías compartidas. Desde elegir juntos los cuadros del pasillo hasta discutir si valía la pena comprar una cafetera de cápsulas o seguir con la vieja tetera. Marcos, un hombre meticuloso, con su chaqueta de punto gris favorita y barba siempre bien recortada, a menudo le enviaba fotos desde el supermercado con 2 marcas de yogur y un mensaje: ¿cuál elegimos hoy? Parecían una pareja normal, aunque en realidad su complicidad estaba tejida con silencios que nunca resultaban incómodos. Los domingos por la mañana desayunaban en silencio, con las piernas entrelazadas en el sofá mientras la luz grisácea de Galicia entraba por la ventana. Pero todo cambió una tarde lluviosa de noviembre, cuando Clara llegó a casa y encontró a Marcos en medio del salón, con un cachorro en brazos. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó, quitándose las botas empapadas de agua. Marcos, que nunca tomaba decisiones impulsivas, hasta para comprar pan preguntaba entre barra gallega o rústica, explicó que lo había encontrado temblando junto al contenedor. El cachorro era pequeño, de pelo canela y orejas largas que le daban un aire triste y tierno a la vez. Miraba a Clara con una mezcla de esperanza y miedo, como si esperase un veredicto. Marcos también la miraba. Clara cruzó los brazos, pero al ver la sonrisa de Marcos y la expresión del perro, cedió. Lo llamaron Bruno. Bruno se adaptó rápido, como si siempre hubiera vivido con ellos. Si Clara iba a la cocina, él la seguía. Si Marcos se afeitaba, el perro esperaba en la alfombrilla del baño. Pero pronto, Bruno empezó a colarse en sus momentos más íntimos. Nada escandaloso, solo presencias que rompían el silencio con una intensidad extraña. Una noche, tras una velada intensa, Clara estaba en la cama envuelta en una sábana ligera, con el pelo revuelto, cuando Bruno saltó al borde y la miró con unos ojos que no parecían de animal, sino de alguien que entendía demasiado. Cuando el perro le rozó suavemente el hombro con el hocico, Clara soltó un pequeño gemido de sorpresa. Marco salió corriendo de la ducha, y entre risas dijo: «Tu hijo me ha despertado antes de tiempo». Aquella noche, sin embargo, Clara cerró la puerta del dormitorio. Había algo en Bruno que no lograba entender, un misterio latente que comenzaba a tejerse en lo cotidiano. Los días siguientes, la presencia de Bruno fue más que física. Parecía observarla con una intensidad humana, y Clara comenzó a sentir una conexión extraña, ni miedo ni deseo, sino algo en el filo de lo inexplicable. Marcos lo notó y bromeó: «Cuidado, Bruno está celoso, o quiere un sitio en nuestra cama, pero sin almohada». Reían, pero bajo esas bromas había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una mañana, mientras preparaba café con su camisón blanco y calcetines gruesos, Clara sintió a Bruno sentarse a su lado, mirándola no como un perro, sino como alguien que esperaba una señal. Cuando su hocico tocó el borde del camisón, ella no apartó la mano. Aquella noche, Marcos le susurró mientras veían una película: «Has cambiado, Clara». «¿Hay algo en ti por Bruno?», ella preguntó en un susurro y él asintió. «Lo entendería. Si pasara algo, es raro, pero no imposible. Nosotros no somos normales, nunca lo fuimos». No necesitaban palabras más. Ya eran 3 en un triángulo invisible que no sabían cómo había comenzado, pero que no podrían deshacer. La Navidad llegó con sus luces colgando entre balcones y el aire frío de Galicia colándose por las rendijas. Dentro de la casa, sin embargo, la atmósfera era cálida, íntima y densa. Clara se fijaba en detalles pequeños. Bruno ya no dormía al pie de la cama, sino más cerca, y cuando ella se quedaba sola leyendo, el perro se tumbaba junto a ella, tan próximo que sentía su aliento en la piel. Una noche, mientras doblaba ropa con un vestido largo de punto color vino, medias negras gruesas y un pañuelo anudado despreocupadamente en el pelo,
sintió el hocico de Bruno rozar la parte trasera de su rodilla. Se giró y encontró en sus ojos un brillo inquietante, una pregunta muda. Marcos llegó más tarde, con el pelo mojado de la lluvia, la saludó con un beso largo y la abrazó por detrás mientras ella preparaba una infusión. «Estás distinta, más suave». «¿Receptiva a qué?», preguntó ella. «A ti misma», respondió él. Sin más palabras, esa frase quedó suspendida entre ellos, como un perfume que se niega a desvanecerse. Esa madrugada, Clara se levantó antes que Marcos. Se puso su vieja camiseta gris con un dibujo de un barco y unas bragas cómodas, y se sentó en el sofá. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal. Bruno subió sin permiso, cosa que no solía hacer, y se acomodó a su lado. Sin moverse, la miró con una intensidad que no era animal. Entonces, sin pensarlo, Clara dejó caer una pierna al suelo y el perro acercó el hocico, rozando el empeine de su pie desnudo con una lentitud reverente. Cerró los ojos y sintió que algo invisible se sellaba entre ellos. Marcos entró en ese momento, no dijo nada, solo la miró, se sentó junto a ella y tomó su mano. Besó su cuello y murmuró: «Si algún día quieres que te observe, dilo. No necesitas esconderlo». Aquella noche no hubo sexo, solo un contacto suave, un pacto sin palabras. Bruno estaba cerca, pero no demasiado, y en ese silencio, algo crecía. El invierno gallego no perdona y la lluvia seguía sin descanso, pero dentro de aquella casa, en aquel pequeño pueblo, el clima era otro, lento, cálido y cargado de tensiones contenidas. En ese triángulo extraño entre Clara, Marcos y Bruno, las reglas estaban cambiando y nadie sabía a dónde les llevaría. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Y en la penumbra de una noche cualquiera, algo se movió bajo la alfombra del salón, una sombra que ni Clara ni Marcos podían explicar. ¿Sería Bruno solo un perro, o había algo más acechando en las sombras? Aquella noche, el pueblo de Laxe parecía dormido bajo un manto de niebla espesa que se filtraba por los cristales de la vieja casa de Clara y Marcos. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido que rompía el silencio, mientras Clara se sentaba en el borde de la cama, envuelta en una bata de algodón beige que rozaba sus muslos con suavidad. Sus cabellos oscuros caían en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de inquietud y deseo contenida. Marcos, descalzo y con su camisa de lino arrugada, la observaba desde la puerta del dormitorio, apoyado contra el marco. Su mirada era cálida y firme, como siempre, pero aquella noche parecía llevar un peso invisible sobre los hombros. Bruno, el perro de orejas largas y pelaje canela, dormía a los pies de la cama, aunque de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar a Clara, como si vigilara cada uno de sus movimientos. «Clara», susurró Marcos, acercándose lentamente, «hoy quiero que confíes en mí. Nada de juegos ni secretos. Solo tú, yo y Bruno». Ella asintió, sin atreverse a romper el silencio. Se sentía vulnerable pero extrañamente segura en aquel triángulo que apenas comenzaba a entender. Marcos se acercó y tomó una caja de madera que había traído del desván. La abrió con cuidado y sacó una vieja cámara de carrete, con un cuerpo metálico gastado y lentes que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Clara arqueó una ceja, sorprendida. «¿Qué haces con eso?», preguntó, mientras Marcos se sentaba frente a ella, con las piernas cruzadas. «Quiero inmortalizar esto», dijo él con una sonrisa suave. Este momento, esta sensación que no sabemos nombrar. Clara se puso de pie y se acercó al espejo del dormitorio, donde se reflejaba su figura. Llevaba un vestido de encaje negro, ceñido al cuerpo, con la espalda descubierta y mangas largas que dejaban entrever la piel con una mezcla de delicadeza y provocación contenida. Las medias de rejilla negra cubrían sus piernas hasta los muslos, y sus labios llevaban un tono carmesí que contrastaba con la palidez de su piel. ¿Arte o locura?, bromeó, tratando de aliviar la tensión con un guiño. «Un poco de ambas», respondió Marcos, levantando la cámara. «Prepárate, Clara». Con una paciencia casi reverencial, Marcos comenzó a fotografiarla desde distintos ángulos, de perfil, de espaldas, sentada con Bruno a su lado. El perro, como si entendiera la solemnidad del momento, permanecía tranquilo, sin moverse ni ladrar, solo observando. Cuando Marcos le pidió que bajara lentamente la cremallera del vestido, Clara lo hizo con una mezcla de nervios y confianza. Él la miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda más allá de la ropa.
Bruno se acercó y apoyó la cabeza en sus muslos, sus ojos brillaban con una luz extraña, casi humana. Somos una familia rara, susurró Clara, mientras Marcos se arrodillaba frente a ella y apoyaba la frente en sus piernas. Pero esto es real. Los tres quedaron en silencio, envueltos en una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. La casa, con sus paredes de piedra y sus viejas vigas de madera, parecía protegerlos de un mundo al que ya no pertenecían. Esa noche, no hubo palabras, ni caricias apresuradas, solo una comunión silenciosa. Marcos la abrazó por la cintura, Clara apoyó la cabeza en su pecho, y Bruno se tumbó a sus pies. Un triángulo imperfecto, pero firme. Al amanecer, Clara se despertó antes que Marcos. Puso una cafetera al fuego, aún con el vestido negro bajo una camisa de algodón. Bruno apareció a sus pies y la miró largo, como esperando algo. De repente, ladró una vez, con un tono que no parecía casual, y salió corriendo hacia el desván. Clara lo siguió, el corazón latiéndole con fuerza. La puerta del desván estaba abierta, y dentro, en el suelo, yacía la cámara de fotos. Pero Marcos no estaba. Ni sus botas, ni su abrigo. Solo una nota, escrita con su letra firme y segura: a veces, para entender quién eres, necesitas perderte primero. No me busques. Esto también es parte del viaje. Cuida de Bruno, él te llevará. Clara se desplomó sobre el suelo, abrazando a Bruno con fuerza. El calor del perro era lo único que podía sostener en aquel caos que se había instalado en su vida. La casa ya no era la misma, ni ella tampoco, pero una parte profunda de su ser ya lo sabía. Marcos le estaba dejando un camino, un lenguaje nuevo que tendría que aprender sin él. Bruno lamió su mejilla y por primera vez Clara no apartó la mano. No solo aceptó, sino que necesitó esa conexión, esa certeza en medio de la incertidumbre. Fuera, la niebla envolvía el pueblo como un manto impenetrable. Y en algún lugar, en la penumbra del bosque cercano, algo se movía entre las sombras, observando, esperando. Porque esa historia no había hecho más que comenzar. Los días que siguieron a la desaparición de Marcos fueron un torbellino de emociones para Clara. La niebla gallega parecía haberse instalado también en su mente, cubriendo de incertidumbre cada pensamiento. Pero había algo que la mantenía firme: Bruno. El perro pelirrojo, con sus orejas largas y mirada profunda, se convirtió en su sombra constante, su ancla en medio del caos. Una mañana, Clara decidió dar un paseo por la playa de Carnota, con sus botas de cuero marrón que crujían sobre la arena mojada y su abrigo largo de lana gris que rozaba sus tobillos. Llevaba un gorro de punto que apenas dejaba ver su cabello oscuro, despeinado por el viento. La bruma envolvía el horizonte, y las olas rompían con un ritmo lento y constante, como el latir de un corazón desconocido. Bruno trotaba a su lado, feliz, moviendo la cola con energía contenida. Clara se detuvo y miró al perro, que la observaba con una intensidad que la desconcertaba. Era como si entendiera más de lo que un animal común podría. De repente, Bruno comenzó a excavar cerca de unas rocas, levantando arena y pequeñas conchas. «Bruno, ¿qué haces?», preguntó Clara, con una sonrisa que intentaba disipar la tensión que sentía. El perro encontró algo y lo sacó con el hocico, un pequeño cuaderno de cuero, viejo y desgastado, con las iniciales MR grabadas en la tapa. Clara lo tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ser de Marcos. Esa tarde, en la cocina de su casa, con la luz mortecina filtrándose por la ventana, Clara abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y símbolos que parecían sacados de un libro de magia antigua. Había mapas de la costa, anotaciones sobre plantas medicinales, y referencias a leyendas gallegas sobre espíritus y presencias invisibles. Mientras leía, Bruno se tumbó a sus pies, su mirada fija en ella, como si esperara que comprendiera algo más allá de las palabras. Clara se recostó en la silla, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. ¿Qué había estado investigando Marcos? ¿Y por qué había decidido desaparecer sin avisarla? Esa noche, mientras intentaba dormir, un sonido extraño la despertó, un susurro tenue que parecía venir del desván. Se levantó, con el camisón blanco y el pelo suelto, descalza sobre el suelo frío, y subió las escaleras con Bruno siguiéndola de cerca. Al abrir la puerta, la oscuridad los envolvió, pero Clara sintió una presencia. De repente, una luz difusa iluminó un rincón donde la cámara de fotos, que Marcos había dejado atrás,
comenzó a emitir un brillo suave. Clara se acercó y tomó la cámara, que parecía vibrar en sus manos. Entonces, en la pantalla, apareció una imagen borrosa de Marcos, caminando por un bosque desconocido, seguido por una sombra que parecía moverse detrás de él. ¿Qué estás escondiendo, Marcos?, murmuró Clara, con una mezcla de miedo y determinación. Bruno ladró una vez, y su mirada se posó en la ventana, donde la niebla parecía arremolinarse con una fuerza inhumana. En ese momento, Clara supo que el misterio no solo envolvía a Marcos, sino también a Bruno, y a ella misma. Que el triángulo extraño que formaban había abierto una puerta a algo que nadie podía controlar, y mientras la tormenta se acercaba, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta Clara a llegar para encontrar a Marcos y descubrir la verdad que los estaba devorando desde dentro? Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban por las cortinas cuando Clara despertó sobresaltada. Un sueño extraño la había dejado con la piel erizada. Marcos, perdido entre árboles retorcidos, y Bruno siguiéndolo con una mirada que parecía humana, demasiado humana. Se sentó en la cama, con el camisón blanco que le acariciaba la piel y las medias gruesas que aún conservaban el calor de la noche, mientras Bruno dormitaba a sus pies, vigilante como siempre. Decidió que no podía quedarse esperando sin actuar. Con paso firme, se vistió con unos pantalones de lino beige y una blusa de algodón azul claro, abotonada hasta el cuello, y se calzó sus botas marrones de tacón bajo, esas que a Marcos tanto le gustaban porque decían que su andar parecía una canción antigua. Tomó el cuaderno de Marcos y la cámara, guardándolos en su bolso, y salió bajo la lluvia fina que empezaba a caer, con el paraguas de lunares que tanto le gustaba. Su destino era el pequeño puerto de Muxía, apenas a media hora en coche, un lugar donde las leyendas se mezclaban con el mar y la bruma. Clara había oído hablar de una vieja iglesia, la Virgen de la Barca, rodeada de piedras talladas y misterios ancestrales, y pensó que quizás allí encontraría alguna pista sobre el paradero de Marcos. Mientras conducía, Bruno permanecía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla, mirando hacia afuera con esa expresión enigmática que la desconcertaba y fascinaba a la vez. De repente, el perro se levantó y comenzó a ladrar suavemente, como si hubiera detectado algo. Clara frenó junto a un sendero que descendía hacia la playa, envuelto en niebla. Con la cámara en mano, siguió a Bruno, que avanzaba con paso decidido. La humedad impregnaba el aire, y el olor a sal marina la envolvía. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del mar y sus propios pasos. Al llegar a un claro, encontró unas rocas cubiertas de musgo y, entre ellas, un símbolo tallado en la piedra, un círculo con líneas que se entrecruzaban, similar a los dibujos del cuaderno de Marcos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bruno se sentó junto a ella y apoyó la cabeza en su rodilla. En ese momento, el viento susurró una palabra apenas audible, como un eco lejano: busca. Ella cerró los ojos, intentando captar el significado oculto. Cuando los abrió, vio a lo lejos una figura que se alejaba entre la niebla, un hombre con la chaqueta gris que Marcos solía usar. Corrió tras él, pero la figura desapareció entre las rocas, como si se hubiera desvanecido en el aire. Clara se quedó sola, con Bruno a su lado, sintiendo que la frontera entre lo real y lo imposible se desdibujaba. En el cielo, las nubes se abrían lentamente, dejando entrar un rayo de sol que iluminó una pequeña caja metálica oculta entre las piedras. Clara la recogió con manos temblorosas y la abrió. Dentro, una foto antigua de Marcos, sosteniendo a Bruno cuando era un cachorro, y una nota que decía: el viaje apenas comienza. Confía en el perro. Un suspiro escapó de sus labios mientras la niebla volvía a envolverlo todo. Clara sabía que estaba adentrándose en un misterio mucho más grande que ella, donde el tiempo, el amor y la realidad se entrelazaban en un juego peligroso, y en la distancia, el eco de un ladrido resonó, como una llamada que solo ella podía escuchar. La casa de Clara parecía más fría aquella noche, aunque las velas esparcidas por el salón intentaban en vano calentar el ambiente. Ella se movía con lentitud, vistiendo un vestido de punto granate que abrazaba sus curvas con suavidad, dejando al descubierto un hombro delicado y la línea sutil de su cuello. Sus botas de cuero negro descansaban junto a la puerta, y un pañuelo de seda atado despreocupadamente en su cabello oscuro le daba un aire desenfadado, casi irresistible. Bruno la seguía con pasos silenciosos, como si supiera que esa noche sería diferente. En la mesa, junto a la cámara y el cuaderno de Marcos, Clara sostenía la pequeña caja metálica que había encontrado en Muxía. La abrió una vez más, buscando en su interior alguna clave que le diera fuerzas para continuar. Dentro,
además de la foto y la nota, había una vieja llave oxidada y un mapa dibujado a mano, con rutas que cruzaban bosques y pueblos olvidados de la Galicia más profunda. Un escalofrío recorrió su espalda. Marcos la había dejado una pista, pero también un reto. Bruno se acercó, apoyó la cabeza en su regazo y la miró fijamente, con esos ojos que ya no parecían solo de perro, sino de cómplice. Clara acarició su pelaje canela, sintiendo una conexión que iba más allá de lo habitual. Vamos a encontrarlo, susurró, mientras se levantaba con determinación. Pasaron la noche planeando la ruta, consultando el mapa y preparando una mochila con lo imprescindible. Clara eligió un conjunto cómodo pero con un toque de elegancia sutil, pantalones de lino negros, una blusa blanca que dejaba entrever la curva de sus clavículas, y una chaqueta de punto gris claro que Marcos había dejado en el armario. Unos pendientes antiguos, regalo de su abuela, colgaban de sus orejas y aportaban un aire de misterio. Antes de partir, se detuvo frente al espejo del pasillo, donde se reflejaba su imagen. Se vio fuerte, decidida, pero también vulnerable. Bruno le esperaba en la puerta, moviendo la cola con impaciencia. No te preocupes, chico, le dijo con una sonrisa. No vamos a perdernos. El primer destino era un pequeño pueblo llamado Corcubión, donde según las notas de Marcos, podría encontrar respuestas. La carretera serpenteaba entre montañas y ríos, y la lluvia fina volvía a caer, empapando el paisaje con su melancolía característica. Durante el viaje, Clara notaba que Bruno no solo la seguía, sino que parecía guiarla, deteniéndose en ciertos puntos, olisqueando con atención. En una curva del camino, el perro se plantó firme ante una antigua cruz de piedra cubierta de líquenes, y comenzó a ladrar suavemente. Clara se acercó y descubrió grabados similares a los del mapa. Su corazón latía con fuerza, sabía que estaba cerca de algo importante. Por la noche, en la pensión del pueblo, Clara se sentó junto a la ventana, con el vestido de punto granate que había cambiado por el conjunto de viaje. Las luces de Corcubión brillaban con un halo dorado, y el viento traía aromas a mar y eucalipto. Bruno dormía a sus pies, pero sus ojos se abrieron de repente, y su cuerpo se tensó. Clara lo miró con preocupación, justo cuando un sonido lejano, como un suspiro, atravesó la oscuridad. ¿Lo escuchaste?, preguntó, pero solo tuvo la respuesta de un silencio inquietante. Entonces, en la penumbra, la puerta se entreabrió lentamente. Una sombra apareció en el umbral, y Clara sintió que el aire se congelaba. Clara, una voz profunda y familiar susurró desde las sombras. Ha llegado la hora. El corazón de Clara se aceleró, y Bruno se levantó con un gruñido bajo. La puerta se cerró tras la figura, dejando la habitación en una oscuridad más densa que la noche misma. ¿Quién había regresado? ¿Y qué secretos traía consigo? Solo una cosa era segura, la verdad estaba a punto de romper el velo del misterio, y en el silencio, un susurro apenas audible advirtió: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero también más peligroso. La historia que Clara creía conocer estaba a punto de dar un giro inesperado.